saludo para todos aquellos que se encuentran viendo este video. En esta oportunidad les daré unos tips para saber qué técnica de conteo aplicar para determinado ejercicio. Tenemos dos esquemas. El primero consiste en que tenemos cierta cantidad de eventos y cada uno de ellos sucede o tiene una cantidad de opciones y deseamos saber de cuántas formas pueden suceder esos eventos de forma simultánea. Para eso utilizamos el principio de la multiplicación. Un ejemplo de esto es que en una carpintería se tienen tres tipos de pintura, se manejan tres tipos de pintura, dos modelos de muebles y cuatro telas para tapizado. Entonces la cantidad de muebles que pueden salir combinando la pintura, los modelos y las telas consiste o se puede determinar en multiplicar la cantidad de opciones que tiene cada evento, que en este caso son la pintura, el modelo y el tapizado. Sería entonces 3 por 2 por 4 para un total de 24. Es decir, pueden salir 24 muebles diferentes haciendo esta combinación de cada una de las opciones. El otro esquema es cuando disponemos de una cantidad de elementos que generalmente llamamos n a esa cantidad y deseamos extraer de esa cantidad de elementos un subconjunto de ahí que por lo general llamamos k a esa cantidad. Para saber qué técnica de conteo podemos aplicar debemos tener en cuenta algunas condiciones. La primera de ellas es sin repetición. Si deseamos extraer de un conjunto que lo llamamos grande, que tiene n elementos, una cantidad de elementos k sin repetición, es decir, sin que estos se repitan al extraerlo, entonces aplicamos alguna de estas dos técnicas. Primero, donde el orden no es relevante. Ejemplo, si se cuentan con 10 ingredientes, de los cuales un grupo de chef solamente debe seleccionar 5, tenemos nuestro conjunto grande, que son 10 ingredientes, nuestro conjunto pequeño, que es un subconjunto de ese conjunto grande, es decir, los 5 ingredientes que deben seleccionar los chefs deben ser de los 10 con los que se cuentan, es decir, que se van a extraer 5 elementos de 10 posibles. En este caso, el orden no es relevante. Entonces, aplicamos esta fórmula. Sabemos que n es 10 y k es 5. El 10 de arriba lo expandimos y lo dejamos hasta el 5 factorial. Ese 5 factorial se cancela con uno de los dos 5 factorial que tenemos en el denominador y quedaría entonces 10 por 9 por 8 por 7 por 6 sobre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso nos da, y si efectuamos la división tenemos 252, es decir, de 252 formas diferentes se puede hacer esta elección. Por otro lado, tenemos la técnica donde el orden es relevante. Por ejemplo, en una competición de 6 deportistas se quiere saber de cuántas formas 3 de ellos pueden quedar de primero, segundo y tercer lugar. Tenemos un conjunto grande que es de 6 deportistas, de los cuales debemos extraer 3 y esos 3 no se van a repetir porque una misma persona no puede ocupar primer y segundo lugar a la vez, y también el orden es relevante porque no es lo mismo que tengamos a Juan, Pedro y Carlos en ese orden de llegada de competición en los puestos a que quede Pedro, Juan y Carlos. Ya se consideran arreglos diferentes. Haciendo esta técnica de conteo con los números que tenemos en este ejemplo, n sería 6, que es nuestro conjunto grande, y k sería 3. Aplicando la fórmula tenemos 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial, que quedaría entonces 3 factorial en el denominador,
expandimos el 6 factorial hasta llegar al 3 y le dejamos el factorial. Y ese 3 factorial se va a cancelar con el que está en el denominador. Es decir, que el número de formas en que pueden quedar en que pueden quedar 3 de ellos en primer, segundo y tercer lugar es el producto entre 6 por 5 por 4, que da 120. Es decir, hay 120 formas diferentes en que 3 de ellos pueden quedar en primer, segundo y tercer lugar. Ahora, de esta técnica también podríamos aplicar la técnica de conteo. Es decir, para el primer lugar tenemos 6 opcionados, que es el primer número que aparecía después de cancelar los factoriales. Ya una vez que llegue un primer participante, para el segundo puesto van a quedar 5 opcionados y para el tercer puesto van a quedar 4 opcionados. Es decir, que en este caso también podríamos aplicar el principio de la multiplicación. Cualquiera de las dos maneras es posible. El otro caso que vamos a considerar es cuando se pueden repetir. Es decir, tenemos una cantidad de opciones de las cuales vamos a extraer alguna de ellas, pero en esta ocasión se pueden repetir. Acá consideramos el caso donde el orden es relevante y donde el orden no es relevante. Si el orden no es relevante, aplicamos esta fórmula, y si el orden es relevante, aplicamos esta fórmula. Un ejemplo donde el orden no es relevante. Una heladería cuenta con 10 sabores de helados y una pareja va a comprar un helado que tiene 3 sabores. En este caso, de los 10 sabores disponibles, que vamos a llamar n, es nuestro número grande, deseamos extraer 3. En este caso, n tiene el valor de 10 y k tiene el valor de 3. Podemos verificar que se cumplen las dos condiciones. Se pueden repetir los sabores y el orden no es relevante. Da lo mismo escoger 2 bolas de fresa y una bola de chocolate que escoger una bola de chocolate, una de fresa y una de fresa, o una de fresa, una de chocolate y una de fresa. Es lo mismo. Entonces vemos que se cumplen las dos cosas. Se pueden repetir y el orden no es relevante. Si aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores, hacemos el desarrollo, efectuamos las operaciones, efectuamos la división y tenemos que la selección de un helado de 3 sabores se puede hacer de 220 formas diferentes. Ahora, vamos al caso donde los elementos se pueden repetir y el orden es relevante. Si contamos con 10 dígitos, 10 balotas, es decir, de 0 al 9, y deseamos extraer 4 de ellas para sacar el número ganador de una lotería, teniendo en cuenta que estas balotas se pueden repetir, entonces aplicamos la fórmula y verificamos que cumple las dos condiciones. Se pueden repetir los elementos que vamos a extraer y el orden es relevante, ya que en una lotería, si tenemos un número de 4 dígitos, el orden es relevante, ya que si intercambiamos uno de ellos, pues nos va a dar un resultado diferente o simplemente no se va a ganar el premio. Entonces aplicamos aquí la fórmula n a la k, en este caso sería 10 a la 4, que sería 10.000, pero eso a su vez es multiplicar 10 4 veces, es decir, 10 por 10 por 10 por 10. Como podemos ver, aquí también se ve reflejado el principio de la multiplicación, porque para el primer dígito se tienen 10 opciones, que son los números del 0 al 9, para el segundo también se tienen 10 opciones, para el tercero 10 opciones y para el último 10 opciones. En conclusión, para las muestras ordenadas con o sin repetición, también se puede aplicar el principio de la multiplicación. Eso es todo en este video. Espero que les haya sido de muchísima utilidad y
Nos vemos en la próxima.